Bien, hermanos, hoy vamos a finalizar la escuela de evangelizadores con la quinta sesión y las 3 últimas semillas. Quien te saluda es el profeta Jorge Ventura, pastor de la Iglesia Apostólica Restaurando Familias. Bendecimos a cada uno de ustedes y damos gracias porque vemos en la estadística que un promedio de 40 personas siguen estas semillas. Bendiciones a ello. Esperemos estarles dando pautas, algunas ideas del cielo indudablemente, para cómo poder llegar sobre todo a las familias de estos días. Bien, entonces, quinta sesión de la escuela de evangelizadores. Hoy vamos a estar desarrollando la semilla 13, 14 y 15. Y con esto cerramos esta escuela que ha sido todo el mes de febrero y parte de este mes de marzo. Entonces, estamos listos, creo, y vamos a seguir bendiciéndolos. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 2. En tiempo propicio te respondí, en día de salvación te socorrí. He aquí, ahora es el tiempo propicio, he aquí, ahora es el día de salvación. Diga conmigo, hermano, en ningún otro hay salvación. Hay salvación. Hay salvación. 13, semilla evangelística. El evangelio es el gran poder de Dios para todo el que cree. Poder, hermano amado. No es un poder nuestro. Quiero que usted sepa, hermano amado, no es como usted adorne el evangelio, no es como con qué fuerza lo diga, ni con qué baja voz lo diga, porque el evangelio es un poder de Dios. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree en él, ya sea de los judíos primeramente y ya sea de los gentiles. Decía antes de aperturar esta escuela, compartía con los hermanos que este año 2020, 5.780 para el calendario judío, el número 80 significaba boca. Y como boca en el hebreo significaba comunicarse con Dios y comunicarse con las personas. Dios quiere comunicarse con las personas. Y Él está buscando personas para que se comuniquen con otras personas. Desde el principio del libro de los Hechos ha sido así. Cuando Dios ha querido comunicar el evangelio, Él llama a personas. Usa personas, usa varones, usa mujeres. Por eso estamos en el tiempo propicio. Estamos en la temporada del evangelio. Estamos en esa hora, como cuando usted ve una hora, no dice, tengo que llegar a las 12, ok, estamos en la hora.
de la evangelización. Pero antes debemos saber qué significa la palabra evangelio. Esa palabra evangelio, usted, si va a compartir el evangelio, tiene que saber que viene de la palabra griega evangelio, significa buenas nuevas. Cuando usted le da una buena noticia a su hijo, cuando usted le da una buena noticia a una persona, eso le llama evangelio, eso es buena noticia. Pero cuando Dios da evangelio a las personas, es una buena noticia, es una buena nueva. En el Nuevo Testamento denota las buenas nuevas del reino de Dios y de salvación a través de Jesús. Esa es la buena nueva. Usted tiene que tener bien claro, hermano amado, cuando vaya a transmitir el evangelio de salvación a una persona, usted no tiene que transmitirle, dice el versículo. Discúlpeme, hermano, pero ese es un religioso el que lo hace. Falto de sabiduría. Nosotros tenemos que tener entendimiento, saber cómo llegar. Porque a la primera que usted le diga a alguien, dice el evangelio, se le va a disparar así como Pollito en Fuga. Los que han visto esa película Pollito en Fuga, así va a ser. Más son los pollitos que se van a fugar. Entonces, pero cuando nosotros transmitamos el mensaje de salvación, tenemos que tener en cuenta que la salvación de Jesús tiene dos cosas: su sacrificio en la cruz y el poder de su resurrección. Eso se lo vengo diciendo desde la primera semilla. Y usted ya debe de saberlo. No escucho amén, pero bueno, diré amén yo. Sacrificio en la cruz y el poder de su resurrección. Eso es lo que usted tiene que saber que Jesús hizo. ¿Qué sacrificio hizo? El sacrificio en la cruz, nosotros tenemos que entender qué es sacrificio. Nuestro libro amarillo le enseña qué es sacrificio. Y ahí dice bien claro, significa matar algo, ¿no? Matar algo. Jesús tenía que matar algo en la cruz. ¿Qué es lo que tenía que matar él en la cruz? Sus pecados y los míos y los de muchísimas personas. Un solo sacrificio por muchos. Y ahí, y el otro tema, el poder de su resurrección. En ese poder de la resurrección es cuando uno, muertos al pecado, tenemos esa posibilidad, esa segunda parte, esa segunda escala en la fe de nosotros ser nuevas criaturas, ¿no? El evangelio de salvación que tenemos que predicar tiene beneficios para el hombre. Que cree, diga conmigo, que cree. Que cree. ¿Cuáles son esos beneficios? Perdón de iniquidades y pecados. Salvación del alma. Justificación ante la justicia del Altísimo. Resurrección de los muertos. Sanidad del alma y del cuerpo. Redención del castigo eterno. Liberación de toda esclavitud y de toda opresión espiritual. Estos son los beneficios que el hombre adquiere. Y esto es lo que usted tiene que saber. Espero que usted haya alcanzado todas ellas en el camino. Y eso es lo que tiene que alcanzar las personas. Esta nueva condición de vida moral y de bendición al cual llega el hombre por el Señor Jesucristo son extraordinarios, hermano. ¿Quién le libera a usted de las iniquidades?
¿Quién lo justifica ante Dios? ¿Quién le da sanidad a su alma y a su cuerpo? O sea, si vamos a recibir sanidad es porque el cuerpo se enferma. Hermano amado, acá hay una cosa que escuché, algo muy interesante en esta semana. Cuando recibimos a Jesús, no es que nos va a pasar nada. Nos van a pasar cosas, pero tenemos una diferencia con el resto, que Él va a estar con nosotros. Porque Él dijo algo bien claro: y yo estaré con ustedes hasta el fin. Eso es lo que no tienen muchos, y eso es lo que les falta a muchas familias, a muchos varones y mujeres. Así que, hermano amado, usted no vaya a decir: no, a mí no me va a pasar. No, nos puede pasar, pero la diferencia es que a nosotros nos viene sanidad. Amén. Amén. Salvación del alma, ¿no? Liberación de toda esclavitud y de toda opresión espiritual. Esa liberación, hay gente, como vamos a ver un poquito más adelante, hay gente que con toda honestidad, hermano amado, quiere salir por tiempos de diferentes cosas que lo oprimen y de repente oprimen a su familia, pero no saben cómo hacerlo y optan por la religión. Viene a su vida de repente una liberación temporal y nuevamente viene la esclavitud. ¿Quién libra verdaderamente de esa opresión espiritual? Solo Jesús. No existe otro. En ningún otro hay salvación. No existe en otro, hermano amado. Por eso, hermano amado, para terminar con esta semilla 13, no debemos avergonzarnos de anunciar el evangelio de salvación a las familias. Pidámosle al Señor sabiduría cómo llegar. Semilla número 14. Esto tiene que ver con un día. Ese día que usted fue salvo fue su día propicio. Fue un día de socorro para usted. ¿Quiénes dicen amén? Amén. 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 14, semilla evangelística. Dios tiene un día de salvación para el varón y la mujer. Ese día que tú recibiste salvación, ese fue tu día. Segunda de Corintios 6:2. Mire, aquí vamos a tocar justo el pasaje, que es el pasaje principal de toda esta escuela, en esta semilla 14, y la vamos a hacer entender. Pues él dijo: en tiempo propicio te respondí, y en día de salvación te socorrí. He aquí, ahora es el tiempo propicio. He aquí, ahora es el día de salvación. Hermano, quisiera que usted entienda qué significa la palabra propicio. ¿Qué entiende usted por la palabra propicio? A ver, pregúntale al hermano de al lado: ¿qué entiendes por propicio? ¿Qué entiendes por propicio? Esta palabra propicio, hermano amado, viene de la palabra griega dektos, D-E-K-T-O-S, y significa alguien aprobado. Es una persona considerada favorablemente. Acuérdese, amado hermano, que la salvación es ¿por qué?
Por gracia. Por gracia. O sea, no es el esfuerzo o las obras humanas que alguien pueda hacer y decir, estoy salvo. Si la salvación es por gracia, quiere decir que hay un día propicio para Dios. Un día que Él ha establecido. Mire usted, del 2020 para atrás, ha habido un día propicio para usted y para mí. Pero hoy, de este 2020 en adelante, el día propicio es para muchísimas varones y mujeres, para muchísimos niños, para muchísimos jóvenes, para muchísimos adultos. Dios nos ama y manifiesta momentos de su salvación para las personas que por fe se acercan. Por fe, amado hermano. Mire, ¿cómo sabemos que una persona puede estar lista o es un candidato, como quiera usted llamarle, de el mensaje de salvación? Quiero darles un principio que una vez les dije. Aquí en nuestra sociedad hay toda una confusión de hechos. Hay toda una confusión de protocolos. El padre se ha hecho hijo, el hijo se ha hecho padre, la madre se ha hecho hija y la hija a veces se hace madre. Hay toda una confusión. Pero yo quiero traerles algún tipo de orden en esta parte de lo que estamos hablando. Hermano amado, siempre un hijo es el que se acerca al padre. Nunca olvide eso. El hijo o la hija es el que se acerca al padre, sea en el plano espiritual o sea en el plano físico. ¿Cuánto me están entendiendo? Ahora dice aquí que, ¿cómo sé yo que alguien puede ser un candidato de salvación? ¿Qué Dios está haciendo en esa persona, en esas familias, ¿no? A fin de repente de no sé si será el término, de no ocupar algún tiempo. Dice que por la fe se tienen que acercar. Cuando Dios quiere extender su mano sobre la vida de una persona, cuando Dios extendió su mano sobre su vida, escúcheme bien, cuando Dios extendió su mano sobre su vida, es que había una convicción de que aquello que usted necesitaba ya era cierto y que era posible alcanzarlo. De repente el pastor no lo sabía, de repente sus amigos no lo sabían, de repente los alrededores o su familia no lo sabía. Pero en ese instante que usted empieza, o en ese instante que usted comienza a ver en las personas un despertar de que Jesús puede hacer algo, ese es el momento en que Dios ya extendió sobre esa persona, sobre esa familia, su mano de salvación. ¿Y qué está esperando? Que solamente usted les dé el mensaje. Las personas se tienen que acercar por fe. Usted tiene que comenzar. No es que se acerquen a usted, sino que usted comience a entender que se quieren acercar al Evangelio de Jesús, no a nosotros. No entendamos que es a nosotros, sino que nosotros tenemos que comenzar a ver
que en esa persona, varón, mujer, niño, adolescente, joven, etcétera, familia, comenzamos a ver que en medio de su angustia, necesidad o cualquier cosa que estuviera pasando, empieza y tiene una ligera convicción de que aquello que necesita puede ser alcanzado en Jesús. Y solo está esperando que alguien lo traiga. A veces no es inmediato, hermanos amados. Hoy la gente está muy dura, pero ¿sabe qué? El Evangelio es como yo vengo tratando con estas tres personas con mucho cuidado. Una de ellos es una hermana mía. Gracias a Dios yo creo que está lista ya. Pero bueno, esas son unos tics evangelísticos. Ok, hermano. Dios Yahvé tiene un plan perfecto de redención para todos y para cada uno. En ese plan existe un día exclusivo. Hay un día exclusivo que el Evangelio le llama día propicio y de amor. Sí, amado hermano, hay un día que Dios ha elegido la salvación para las personas. Y a eso la Biblia le llama día propicio y de amor, día de salvación. Es el día de la gracia de Dios para dar en el corazón y en la voluntad del pecador su don de salvación. ¿Qué ocurre en ese día en que una persona recibe al Señor? Mire, escuche, amado hermano. Ocurren cosas maravillosas. Dios oye al humilde de corazón. ¿Sabe qué, amado hermano? El cuello duro se hace humilde. ¿Qué es cuello duro? El de orgullo. Dios oye el clamor del necesitado. Dios socorre al perdido. Dios perdona las iniquidades y pecados. Dios rescata al hundido en el hoyo de la muerte. Dios liberta al cautivo y al oprimido. Dios imparte su bondad al menesteroso. Dios redime al esclavo. Dios encuentra al extraviado. Dios consuela a los que lloran. Aleluya. Dios extiende su gracia al hombre en su tiempo propicio y en el día de su salvación. Amén. Amén. Usted, amado hermano, es un ejemplo y experiencia de día propicio y de salvación de Dios en su vida. Usted tiene que considerarse el número 1 en su vida, en que Dios tuvo un tiempo propicio para usted y tuvo un día de salvación para usted. Amén. Amén. Última semilla, hermanos amados. Esto es lo interesante. Escuche con mucha atención esta última semilla. La he tratado de hacerlo mejor. Un poco extensa, pero dice que lo último es lo primero. Escuchaba ayer, no, el viernes ha sido, cómo en el mundo se dan cosas. Y me dio la idea un programa que va a salir este lunes. Y yo decía, pero ¿por qué dicen que es un programa que nuevamente? Pero cuando los entrevistan a estos chicos que van a conducir esos programas, decían que hace 3 años había estado el programa. Y yo decía, ¿qué pasó en esos 3 años?
Nosotros sabemos que cuando no funciona un programa, los auspiciadores sacan su auspicio y cancelan, ¿no? Así funciona la televisión comercial. A ellos sí, entonces no les fue bien. Y ahora dice van a hacer algo nuevo. El mundo, amados hermanos, siempre apuesta por lo nuevo. Hoy, el ser humano cada año quiere ser nuevo. Pero el gran problema y su gran crisis es que quiere hacerlo a su manera. Y se inspira a su manera. Y ojo, no es criticable que lo haga a su manera. Lo hace con honestidad. Pero el gran tema es que lo hace religiosamente, como vamos a ver en esta semilla. Esta última semilla 15 tiene que ver con el Evangelio cambia al hombre y lo hace nueva criatura. Nueva criatura. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que todo el que está en el Cristo es nueva criatura. Aleluya. ¿Puedes repetir el pasaje? Segunda de Corintios 5, 17 al 18. Y dice, las cosas viejas pasaron y todo ha llegado a ser nuevo por medio de Dios. Es por medio de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por medio del Cristo y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Hermano amado, millones y millones de personas continuamente, y dentro de ello también hay cristianos que continua y periódicamente se comprometen al cambio. Ese es, y por ejemplo, el famoso lunes. A partir del lunes hago esto, a partir del lunes hago lo otro, y hacen promesas e intentos sinceros. De repente algunos de dejar codicias, mentiras, vicios, malas conductas, religiosidad, que quieren dejar a un lado, porque miren hermanos, son muy conscientes que eso los destruye, no solo a ellos, sino que también juntamente con su familia. O sea, son conscientes de ello. Estas millones de personas y de familias, al cabo de los siglos, han buscado, hermano, con sinceridad, o sea, es un acto sincero que lo hacen, una vía de escape, dice, para el deterioro que viene ocurriendo en ellos de repente en la forma como viven, en la forma de pensar, y necesitan de una fuerza espiritual para verdaderamente ser libres y no sean destruidos por el pecado, por los vicios, por las perversiones sexuales y por las malas maneras de vivir. Aquí en nuestra nación del Perú ya debe ser información de ustedes, viene ocurriendo violencia contra la mujer y es increíble, hermanos amados, estamos recién primeros días de marzo, ¿no? Y la estadística es que la frecuencia que dejando un día, ¿no?, violentan en homicidio a una mujer. El país con más violencia, hermanos amados, en el mundo contra la mujer es México. Increíble. ¿Sabe usted cuántas personas mueren en México mensualmente? 90,000.
personas. Es una cifra que para nosotros se puede pasar de largo por la cantidad de ceros, o nos puede estacionar un rato y decir, wow, ¿qué está pasando en México? 90,000 personas mensuales fallecen. 90,000. Es alarmante. Y si usted lo pone en diario, ¿cuánto estamos hablando? 3,000. 3,000. Hoy van a morir en México 3,000 personas. Por violencia. Por violencia. En nuestra nación, en el Perú, viene ocurriendo eso. Las estadísticas de violencia contra la mujer, y hoy estamos celebrando, el mundo celebra el Día Internacional de la Mujer. Expuse yo ayer en mi página del Facebook un principio, que en el principio la mujer fue bendecida al costado del varón, nunca la puso atrás, y los bendijo a los dos para que tengan autoridad y dominio sobre las cosas, no entre ellos. Ese valor que es una luz que hoy se viene encendiendo cada vez más en la mujer, es una luz que Dios puso tanto en el varón y en la mujer, talentos, habilidades para cada uno, pero que cuando se juntan esas habilidades y esos talentos del varón y la mujer, porque el varón tiene que ser consciente que no tiene los talentos ni las habilidades que Dios puso en la mujer, y la mujer tiene que ser consciente que tiene talentos y habilidades que Dios puso en el varón. Pero cuando se juntan en el matrimonio, en ese lazo tan fuerte, indudablemente esto se convierte en algo poderoso en la familia, en algo poderoso en la familia. Yo en un instante voy a hacer que mi esposa también salude a las mujeres, ¿no? Y por eso, amados hermanos, el mensaje de salvación hoy en el mundo tiene que ser puesta en boca de los hijos de Dios. Como les decía hace un rato, estos millones de personas buscan con fuerza soluciones a sus males. El Perú está buscando soluciones a los males de esta violencia contra la mujer. México está buscando seguramente soluciones frente a la violencia que pasa en su nación. Hay disfuncionalidad familiar, hay problemas, hay vacío en el interior muy profundo. Pero personalmente, hermanos amados, yo puedo ver en los diferentes medios de comunicación o programas familiares que ellos intentan su transformación a través de filosofías, religión, instituciones o nuevos sistemas de pensamiento. Y de repente lo van a lograr con una temporalidad, pero nuevamente volverán al inicio y seguirán igual. Y ahí es donde viene justamente la depresión. Al no encontrar solución en el sistema del mundo, el varón, la mujer, al no ver fuerza espiritual, se deprime, se frustra. Pero nosotros que conocemos el Evangelio del reino de salvación, sabemos que la sociedad, con toda su ciencia, con todo su adelanto, no les puede brindar
ningún cambio interior permanente al varón y a la mujer y a la familia. Amén. 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 ¿En quién está la salvación? En Jesús. En ningún otro hay salvación, amados hermanos. Por eso Juan 3:16 surgió. Porque de tal manera amó Dios al mundo que hasta dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Gracias al Altísimo que envió a su Hijo para ser perdonados, salvados y transformados para siempre. Algo que usted nunca debe olvidar: la vida eterna, hermanos amados, no es un principio de poder. La vida eterna que comienza aquí en la tierra no es un principio de poder. La vida eterna tiene asociación a lo moral, a la santidad y a la integridad. Santidad quiere decir separado del modo de vida de este mundo. Por eso hay que nacer de nuevo. Diga conmigo, hay que nacer de nuevo. Juan capítulo 3, versículos 5 y 6. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que si alguno no nace de agua y del Espíritu, no entra en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, nosotros, y lo que es del Espíritu es nacido, Espíritu es. Amén. Amén. ¿Qué significa, amado hermano? El espíritu de mucha gente de hoy está muerto a las cosas de Dios, al reino de Dios. ¿Qué necesita? Nacer de nuevo. Su espíritu necesita nacer de nuevo. ¿Y cómo nace? Dice, de agua. ¿Qué es el agua, hermano amado, para nosotros? Hermano amado, yo no sé dónde, disculpen mis hermanos. Hemos hablado en el principio, yo no sé dónde está usted. Pero bueno, el Espíritu sabrá. ¿Qué es el agua? De su interior correrán ¿qué? Dios y agua viva. Y el agua es el mensaje del Evangelio. Y del Espíritu, cuando el Espíritu Santo viene. Aleluya. Aleluya. El Evangelio del reino de salvación es claro. Sí, Jesús perdona nuestros pecados, nos rescata de la destrucción, nos brinda nacer con una fuerza espiritual para vivir en santidad e integridad. Si solo nos arrepentimos y lo aceptamos como el Señor de nuestra vida y familia. Literalmente Jesús, nuestro Señor, borra nuestras iniquidades, nuestros pecados, sana nuestras enfermedades, nos rescata de la destrucción, nos sustenta con bondad y con misericordia, como nuevas criaturas por el poder de su Espíritu Santo. Aleluya. La presencia del Señor Jesús en nuestra vida es la fuerza motora espiritual que necesitamos. Nunca olvide, la fuerza motora espiritual, la fuerza espiritual que necesitamos en nuestra vida es la presencia del Señor Jesús. Hermano amado, compartía con mi apóstol Ronnie y he dejado por eso para el final esto. Le compartía a él por qué Jesús está tocando la puerta de una iglesia.
y estoy a la puerta y toco, dice. ¿Por qué toca la puerta? ¿Qué hace Jesús fuera de la iglesia? Y esa iglesia es tibia, religiosa, sigue en sus propias maneras de hacer su vida con Jesús. Como decía hace un rato, sigue en su burbuja, pensando que lo que está haciendo está bien, solicitando oración a otros y por otros. Cuando a mí por la página web de la iglesia me solicitan oración, oro por ellos, pero yo no me quedo ahí, hermanos. Yo los comprometo a que hagan algo, porque el tema no es pedir, el tema es hacer. Y yo les digo, hermano amado, yo voy a hacer esta oración por ti, pero usted también tiene que hacer algo. Y ahí, conforme me guía el Espíritu, les digo qué tienen que hacer. ¿Qué hace Jesús fuera de la iglesia? ¿Sabe qué perdió la iglesia, amados hermanos, estos días? La presencia de Jesús. Por eso Él está tocando la puerta porque está fuera, su presencia está fuera, Él está fuera, no está en la iglesia. Y Él dice en ese pasaje que aquel que escuche mi voz, no le está diciendo si escucharan mi voz, es el trato individual. Él está llamando a su remanente, a lo que han entendido que es presencia del Señor Jesús. La presencia del Señor Jesús viene por la adoración. La presencia del Señor Jesús viene al altar de adoración. ¿Y dónde está el altar de adoración? En nosotros. Presencia, hermanos. Ahora es tu tiempo propicio. Ahora es el día de salvación. Si tú, querido amigo, escuchaste estas 3 últimas semillas, te invitamos a que el link que va a haber en estas palabras de inicio o al inicio de este video, te dirijas allí. Allí, con mucho gusto, te guiaremos para que la salvación llegue a tu vida. En el nombre de Jesús, te bendecimos. Amén. 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 Amén.